Este 2021 estamos celebrando el bicentenario de la proclamación de la independencia de Chiapas de la corona española. Es un año muy especial. También celebran su bicentenario de independencia los países centroamericanos y desde luego que esas celebraciones están ligadas porque es un mismo proceso. Hace 200 años, Chiapas vivió unos años decisivos que van de 1821 a 1824. Durante ese periodo tan importante en la historia, Chiapas proclama su independencia del Imperio Español, se separa de Centroamérica, de la que había dependido durante casi 300 años, y se une como una provincia primero y luego como un estado a la naciente nación mexicana. En 1821, el 28 de agosto, se inicia el proceso independentista en Comitán. Allí hay una convocatoria en la que participa activamente Fray Matías de Córdoba, un personaje muy conocido, además por otros motivos, junto con otros que llama a los comitecos a una sesión especial en el Cabildo, y se firma el acta que da origen a este proceso. Este proceso comiteco tenía antecedentes. Ya desde inicios del mes de agosto de 1821 había mucha inquietud en Chiapas por la cercanía del ejército trigarante a los límites de la provincia entonces, por la inminente llegada del ejército trigarante a México y por supuesto la consumación de la independencia del entonces vecino país. Esto provocaba una inquietud en el sentido de que cuál iba a ser el nuevo estatus económico, político, y que además estaba ligado a aspiraciones propias de la provincia. En 1813, el diputado por Chiapas, Mariano Robles, ante las Cortes de Cádiz, ya había expresado la necesidad de una separación de Chiapas del resto de Centroamérica, porque se consideraba que las autoridades centroamericanas no habían sido muy efectivas en cuanto al desarrollo y el progreso de la provincia. Este atraso que veían los chiapanecos de entonces también lo había diagnosticado la Sociedad Económica de Amigos del País, que en el caso de Chiapas había sido fundada precisamente por Fray Matías de Córdoba junto con el obispo de entonces, Fray Salvador de San Martín, y el propio Fray Matías había sido también uno de los fundadores de la sociedad en el caso de Guatemala, donde había hecho sus estudios y donde se había convertido en el fraile dominico que conocemos. Volviendo al 28 de agosto, se proclama en Comitán la independencia. El ejemplo es seguido al día siguiente por la Trinitaria, después por Tuxtla, por Chiapa y finalmente por Ciudad Real, por San Cristóbal, con lo cual se completa la proclamación de la independencia de la provincia, entonces muy conocida ya como Las Chiapas en plural. El ejemplo de estas ciudades y villas chiapanecas va a ser retomado en Guatemala, por la que el 15 de septiembre de 1821 se proclama la independencia de Centroamérica en la Nueva Guatemala. Lo hace el jefe político en ese momento, y por ello el Día Nacional de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica es el 15 de septiembre, porque recuerdan esta proclamación de 1821. El siguiente paso es en 1822, cuando Chiapas, junto con el resto de Centroamérica, se une al Imperio de Iturbide. Esa una primera unión a México, que luego no recordamos con frecuencia, pero que además queda sin valor porque el imperio de Iturbide dura solamente de 1822 al 1823, unos meses, no es duradero, y al caer el imperio, la situación política queda en entredicho. De ahí viene la siguiente parte del proceso de estos años definitorios, porque en Chiapas hay presencia ya entonces del ejército mexicano. Está la presencia además de un militar muy conocido en ese momento, Vicente Filisola, que presiona a las autoridades chiapanecas, a la Junta Gubernativa, para que sigan reconociendo la soberanía de México sobre Chiapas. Esta presión
que consideran impertinente las autoridades chiapanecas, hace que se proclame también en Comitán en 1823 el Plan de Chiapa Libre, por el que se declara que los únicos que pueden decidir sobre la soberanía de Chiapas son los chiapanecos. Esto motiva a que la Junta Gubernativa convoque a una reunión de todos los representantes de los partidos. Los partidos son las divisiones administrativas en ese momento, 12 exactamente, para que se reúnan en Ciudad Real, en la capital, y decidan sobre el futuro de la provincia. Esta reunión lleva a que se convoque a una consulta en cada uno de los partidos para saber por qué decidirse en el futuro para Chiapas. Había dos opciones en ese momento, ya sea unirse a la República Centroamericana, las Provincias Unidas de Centroamérica, o unirse a la naciente República Mexicana, que se estaba formando en esos momentos, después de la caída del Imperio de Iturbide. Cada uno de los representantes va a su partido, consultan y regresan a Ciudad Real para que expongan el punto de vista de sus representados. Es así que se vuelven a reunir en septiembre de 1824 y resulta que el resultado no es preciso, no es definitivo, por lo que se toma una resolución también en este grupo que forma la Junta Gubernativa. Es decir, cada uno de los partidos, se suman los habitantes de cada uno de los partidos para saber si la voluntad es mayoritaria a México o a Centroamérica, o indiferente, como también resultó. De esta manera hay partidos cuya voluntad es unirse a Centroamérica, otros cuya voluntad es unirse a México. Al sumar, resulta que los votos el número de habitantes de los partidos que optaron por unirse a México es mucho mayor que los que optaron por unirse a Centroamérica, más o menos 98,000 contra 60 y tantos mil según los registros de población que se tenían en ese momento. No fue en ese sentido una votación como la imaginamos hoy, porque no fue la gente a una urna a votar. Sin embargo, sí fue un proceso que creo que es ejemplar, sobre todo porque se consideró, digamos, a la sociedad en términos generales, aún con las limitaciones de la época, y sobre todo fue un proceso pacífico, que es lo que a mí siempre me gusta destacar. Tanto la proclamación de la independencia, como la unión al imperio, la separación brevísima por la proclamación de la soberanía de Chiapas y su unión como Estado a México a partir de este proceso, son procesos que se dan en paz. Y esto contrasta con la historia de ese momento, los momentos históricos que se están viviendo en el siglo XIX sobre todo. Y eso creo que es algo que tenemos que recordar y tener muy presentes, y además decirlo con orgullo. Cuando ya se da el resultado mayoritario a favor de la unión a la naciente República Mexicana, no todos los partidos están contentos. En Tuxtla que había votado por Centroamérica, hay inconformidad, se arregla de una manera también pacífica, pero en el caso del partido de Tapachula sí existe esta inconformidad, se demuestra habiendo una separación de facto de la provincia y de México, lo que crea una anomalía política durante otros tantos años, porque es hasta 1842, cuando a petición de las autoridades de Tapachula, de Tuxtla Chico y de Escuintla, el ejército mexicano se hace presente en la región, que tenía ya problemas de ingobernabilidad, y el partido vuelve a reincorporarse a Chiapas y a México. Y ahí a grandes trazos, esta es una historia que va a definir la entidad política que somos en la actualidad. Cuando en 1824 Chiapas decide ser parte de la Federación Mexicana, lo decide también al igual que las otras 18 entidades que conforman esta Federación de Estados Unidos Mexicanos. Por eso decir, por ejemplo, el término de anexión es inexacto. No hubo una invasión en ese sentido. Chiapas es uno de las 19 entidades fundadoras de la Federación Mexicana. Y eso es algo que también tenemos que tomar muy en cuenta.
Y además tenemos que tomar muy en cuenta sobre muchas leyendas, rumores que se dicen de manera muy ligera, sin el conocimiento de lo que sucedió realmente. La unión a México es la unión de varios estados, finalmente, que forman la federación, y aparece en 1824, en la primera Constitución mexicana, ya aparece Chiapas como uno de esos estados fundadores. Por cierto, en esa Constitución, curiosamente, es el primero en la lista en orden alfabético, porque no había estados que tuvieran que hubiera en ese momento con una letra anterior a la C, y por eso aparece en primer lugar, y además aparece mencionado precisamente como las Chiapas. Este plural se da precisamente porque en el siglo XVIII, dos provincias coloniales que habían sido fundadas en el siglo XVI, la provincia de Chiapa y la provincia de Soconusco, se habían fusionado para formar la intendencia de Ciudad Real, y que popularmente ya se conoció como la provincia de las Chiapas. Además de que durante la colonia, dos eran las Chiapas. Aparte de esta fusión de dos provincias, ya en la propia provincia de Chiapa había dos Chiapas, que eran la actual Chiapa de Corzo y San Cristóbal de las Casas. De ahí que en esta época precisamente definitoria del estatus político, administrativo y de soberanía de Chiapas, también es cuando se define este uso plural que hasta ahora nos distingue, porque el estado efectivamente ahora es Chiapas. Soy Roberto Ramos Maza, presidente de Bicentenario de Chiapas, Asociación Civil. Gobierno de México.